Buenos días a todos. Hola. Bueno, quisiera compartir un pensamiento con todos nosotros. Begoña nos va a hacer ahí la lectura. Los que lo queráis buscar, números 16, del 44 al 48. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él el fuego del altar y sobre él con incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón del incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amén. Bueno, es un capítulo muy largo, pero bueno, se puede resumir en que Coré se rebela. Y para ello coge 250 hombres y hace un motín. Y entonces, pues él piensa que porque solamente Moisés y Aarón pueden ofrecer el incienso y ellos no. Entonces ellos deciden por su propia cuenta de tomar el incienso y ofrecerlo. En primer lugar, aquí se están pasando la autoridad por alto y tenían como un poco de celos o de envidia porque solamente Moisés y Aarón eran los encargados de dirigir al pueblo, eran los que estaban al frente. Y vemos lo que ocurrió, que Dios manda una gran mortandad y entonces lo que hace el pueblo es rebelarse contra Aarón y contra Moisés. Y Moisés tiene que pedirle a Aarón que vaya a ofrecer incienso, pero del de verdad, para que la mortandad cese. Pero Moisés le dice a Aarón, quiero decir que Moisés le dice a Dios, descubre tú quién ha sido el que ha cometido pecado, y entonces en esto se abre la tierra y los traga. Y es ahí cuando el pueblo se rebela contra Moisés y contra Aarón, y después va Aarón y ofrece el incienso, y él va con todo el incienso por todo el pueblo de Israel, y por donde él pasaba la muerte se detenía, pero a donde no llegaba el incienso seguía la muerte. Y vemos como Aarón se pone entre los muertos y los vivos, y entonces cesa la mortandad. ¿Y qué es el incienso? Pues el incienso son nuestras oraciones. Entonces estamos llamados también, igual que Aarón, porque el incienso sigue vigente hoy en día, que son nuestras oraciones, y nosotros estamos llamados a ponerlos en medio de los muertos y de los vivos. ¿Cuánta gente vemos sufriendo a nuestro alrededor sin Dios? Y otros incluso teniendo a Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues levantar oración en favor de ellos, porque eso es nuestro cometido. Yo esta noche tuve un sueño y resulta que estábamos en una reunión de oración y había un buen grupo de gente, estaba así toda reunida en un grupo, en un coro, y yo estaba así a un lado. Y no me preguntéis quién, que no lo sé. Me dice: Marisa, ora por la iglesia perseguida. Entonces empecé a orar por ella, pero eran más mis lágrimas casi que palabras. Pero cuando desperté y vi que era un sueño, de repente me vino a mi mente: no quiero que esto solo sea un sueño, quiero que sea una realidad en mi vida. Amén. Que yo pueda orar con ese fervor por la gente que no conoce al Señor o por la gente que está en apuros. Y eso es el mensaje que hoy os quiero transmitir, que no podemos imaginarnos lo que puede hacer una oración, por pequeña que sea. Y
si somos capaces de poder obrar en favor de esa persona que no conoce al Señor, o que está pasando una enfermedad, o que está pasando una prueba grande, o lo que sea, pues nunca perderemos nuestra recompensa y estaremos haciendo nuestro cometido. Ofrecer incienso, que sube ese incienso como olor grato, como olor fragante delante de Dios, y que podamos, sobre todo, todos tenemos familia inconversa, todos tenemos familia que están enfermos, que tienen algún tipo de problema o dificultad, sea la que sea. Yo creo que no hay ninguna familia que no tenga algún problema, alguna dificultad. Y Dios, ¿qué te está poniendo Dios en tu corazón? Una persona, si te pone esa persona en tu corazón, ora por ella. O si te enteras de alguien que sabes que necesita de tus oraciones, no importa la oración, puede ser de 10 segundos, pero no sabemos el efecto que puede causar esa oración. Y muchas veces no somos conscientes del valor de una oración y del poder de una oración. Y eso es lo que quiero transmitiros, que ánimo, que ofrezcamos ese incienso que pueda cambiar muchas vidas, que podamos ser capaces de ponerlos entre los vivos y los muertos y hacer una división para que la mortandad cese y la vida de Dios pueda llegar a muchas personas. Amén. Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú ministres a tu pueblo. Padre, guarda, Señor, nuestros corazones, graba tu palabra en nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Queremos, Señor, ofrecer ese incienso que sube, Señor, a ti como olor grato, como olor fragante. Y te pedimos, Padre, que nos descarga por las personas que necesitan de nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Es imposible tener, quítale el eco, Nati. Es imposible tener comunión con Dios sin, obviamente, abrir nuestra boca, sin orar, sin derramar ese incienso, que son las oraciones justas de los santos que llenan esas copas que están delante de Dios. Queremos que esas copas rebosen. Amén. Por eso nuestra actividad y nuestra comunión, como bien ha dicho Marisa, con el Señor, tiene que ser activa. Porque en definitiva de nuestro Dios gana la vida. ¿Creéis que podemos vivir como Cristo dijo que viviéramos? Pregunta de mí. ¿Sí? Muchas veces parece que es como si fuera algo imposible vivir como el Señor dijo que viviéramos, pero realmente esos pensamientos nos vienen en ocasiones porque a veces no... Marisa me dio la introducción a lo que hoy os quiero compartir sin saberlo, pero... Porque a veces no tenemos esa comunión íntima con Dios y no nos damos cuenta que la verdadera vida que debemos vivir no está en nuestro cuerpo, en nuestro corazón o en la persona que somos en sí, ¿no? Entendemos como vida vivir, respirar, andar, caminar, comer, hablar, hacer esas cosas, pero la verdadera vida que el Señor nos ha ofrecido es la vida que realmente viene a través de esa comunión con Cristo Jesús. Amén. Y esa es la verdadera vida que Cristo quiere que vivamos. Y la Biblia habla desde el principio de lo que ocurrió, de lo que pasó. Todo el tiempo con esta realidad que muchos hijos de Dios se olvidan de ella. Amén. Por eso vamos a ir al principio, a Génesis capítulo 2, verso 9.
Y nos acordamos, ¿verdad?, que el árbol de la vida es un símbolo significativo en la Biblia, que aparece tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, y representa la vida eterna, la bendición de Dios y el acceso a la plenitud espiritual. ¿Quieres tener acceso a esa plenitud espiritual que nuestros padres terrenales obviamente tenían en el huerto del Edén? ¿Quieres? Es una pregunta muy fácil. ¿Queremos tener acceso a esa vida de verdad, a esa plenitud? No nos basta con presentar la comida o los sueños, ni de vez en cuando levantar una oración en medio de un problema o de otro. Tenemos que tener una comunión activa con el Señor y ver qué significa esto del árbol de vida, ¿no? Que realmente, pues bueno, tiene mucho que ver con la presencia de Cristo, con el envío de el Hijo amado a este mundo terrenal. Amén. Para que tú y yo tengamos vida, y dice la Escritura, y la tengamos en abundancia. En abundancia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Acaso se puede tener vida en abundancia? Hay vida y ya está, ¿no? No, la palabra dice que la tengas, pero que la tengas en abundancia. Y la única forma es poder asimilar y poder entender lo que esto verdaderamente significa, porque el árbol de la vida se encontraba, como todos sabéis, en el huerto del Edén, junto al árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Y representaba la vida eterna, la comunión perfecta con Dios antes de qué? De que, obviamente, Adán y Eva desobedecieran, obviamente, antes de la caída. Por eso vamos a leer este verso para poder ver qué es lo que nos quiere enseñar y a dónde nos quiere llevar. Amén. Dice así: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Y bueno? ¿Para qué? Para comer. Para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que de todo se podía comer. Del árbol de la vida también. Y del árbol del conocimiento del bien y del mal también. Lo que pasa es que aquí hubo una restricción, ¿sí o no? ¿Qué dijo el Señor? No comerás del árbol del bien y del mal. Bien. De todo, ¿no? Del árbol de la vida también, ¿no? Menos de ese. ¿Qué producía el árbol de la vida en Adán y Eva? Saciaba su hambre y su sed, aparte de poder comer de todo, ¿no? Pero aparte, les daba ¿qué? Vida. ¿Sí, vida qué? De abundancia. Eterna. Acordaros de lo que significa este árbol de la vida y después veremos cómo el Señor les impide comer, les impide seguir tomando de ese árbol. ¿Por qué? Por la desobediencia. Obviamente Dios le ofrece al hombre la vida eterna, pero la desobediencia les aparta de ese regalo. Y la desobediencia a día de hoy sigue cumpliendo ese efecto en nuestra vida. Cristo es enviado por el Señor y es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Sí o no? Cuando lo apartamos de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro ser, empezamos a transgiversar las cosas, empezamos a no entenderlas y empezamos a buscar sucedáneos o añadidos a nuestra vida que lo único que hacen es perdernos en delirios, hacernos perder en delirios y en cosas vanas. Incluso a veces nos atrevemos a hacer pequeños diosecillos a imagen de lo que Dios de alguna manera nos habló o nos quiso enseñar. Pero esa rebeldía nos sigue alejando de Dios y la desobediencia obviamente siempre nos aparta de Dios. Por eso cada vez que rehusamos de poner en práctica la palabra de Dios, restamos a nuestra vida espiritual y nos cuesta crecer, nos cuesta desarrollar nuestra vida plena. Y cuando digo vida plena, la vida espiritual que el Señor quiere que a día de hoy tengamos. Pablo le decía, ya tenéis que estar comiendo sólido en vez de estar bebiendo leche maternal. Como diciendo, lleváis mucho tiempo en el Señor, lleváis mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero aún os es necesario que os siga dando del biberón, ¿no? Y nadie quiere eso, ¿sí o no? Nunca te imaginarías que teniendo un hijo de 15, 16, 10, 20 años, 30, 50, le siguieras dando el biberón, ¿sí o no?
Bueno, hoy en día pasa de todo. Pero a lo que voy es que obviamente a medida que vamos creciendo, aunque el ser humano es el único animal sobre la tierra, por así decirlo, que se tira toda su vida bebiendo leche, y tanto mal hace a muchas personas la leche con lactosa, pero es verdad, nos tiramos toda la vida bebiendo leche, y la leche solo es para esos momentos donde realmente comienza la vida, ¿verdad? Y se desarrolla. Pero cuando viene el pecado, ¿no? El acceso a ese árbol es bloqueado, y a día de hoy también el acceso, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, cuando lo contristamos, pues, ¿qué entendéis por contristar? Entristecer. ¿Cómo? Entristecer. Entristecer. ¿Y qué más puede representar contristar al Espíritu en nuestra vida? Desobedecer. La desobediencia trae ese contristamiento, pero no es que realmente el Espíritu Santo o Dios o la Trinidad sea parte de nosotros, sino que realmente nuestro pecado hace que nosotros nos apartemos de Él. Obviamente hay una tristeza, como bien habéis dicho, y una frialdad que nos aleja del propósito que el Señor obviamente se ha vuelto a empeñar conseguir con el hombre, volverlo a su estado original, a su estado verdadero. He tenido una aplicación una vez en una boda sobre el retorno al huerto del Edén, pero hoy no voy a hablar de ello, sino de ese árbol tan custodiado, ¿no? A día de hoy, y tan manifestado también, porque realmente se manifiesta en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque después de ese pecado, ese árbol fue bloqueado, ¿no? Para que el hombre no comiera ni bebiera eternamente en su estado caído. La palabra de Dios, en Génesis 3:22, dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Una vez que comieron del árbol que se les prohibió que comieran. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Parece que nunca había comido o bebido, ¿verdad? Pero no, generalmente la palabra de Dios, antes de que ocurriera esa desobediencia, Dios solo le prohibió que no comiera del árbol del bien y del mal. Y del resto podía comer, o sea que se sobreentiende de que se estaba nutriendo también de ese árbol de vida, cosa que después de la caída le prohíbe. ¿Sí o no? Claro, Y eso. porque no podía vivir en pecado toda la vida, o sea, eternamente. Claro. Porque el pecado nos aleja y nos impide y nos traba, nos marca una línea divisoria entre lo que significa la verdad y lo que no lo es, ¿no? Entre Dios, que representa la luz indescriptible y el amor genuino, su santidad plena, ¿no? Y el pecado, que es obviamente todo lo contrario, ¿no? La desobediencia a Dios es lo que hace que nuestros padres se hayan distorsionado y hayan provocado que toda su descendencia naciese en ese mismo pecado. Por eso nosotros, obviamente, heredamos, digamos, esa parte. Pero el Señor se empeñó en que realmente este árbol de vida se volviese a levantar, y este árbol de vida no solo era un árbol que te mantenía para la eternidad y que te daba una vida plena, ¿no? Sino que también que te daba sabiduría, entendimiento, justicia, y realmente una esperanza cumplida. Y eso se manifiesta en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el centro de nuestras predicaciones y el centro de la palabra y el centro de todo es nuestro Señor y Salvador Jesús. Y aquí quiero que entendamos algo verdaderamente importante, porque realmente en Proverbios, vamos a tomar este libro, Proverbios 11, verso 30, dice que el fruto del justo es árbol de vida. Dice, y el que gana almas es sabio.
muestra que vivir conforme a la voluntad de Dios trae vida y bendición. Y en ocasiones tengo que reconocer que es bastante difícil y complicado hacerlo porque nuestra carnalidad es tal que a veces opaca esta realidad. Y entonces esto nos puede hacer pensar que puede ser en ocasiones caótico e imposible cumplir la palabra de Dios. O sea, muchas de las promesas que vienen escritas en su palabra y muchas de las cosas que vienen como enseñanza para nuestra vida nos van a parecer como casi imposibles de lograr o de conseguir o materializar en nuestra vida para poder ser como Dios quiere que seamos. ¿Sí o no? ¿Habéis pensado esto alguna vez? Ser como Jesús. ¿Te ha quedado grande la chaqueta cuando te la has puesto? ¿Eh? ¿Te ha quedado grande? En ocasiones nos queda, pero eso nos hace pensar que quizás nos sea completamente imposible llegar a la estatura de ese varón perfecto del que habla la palabra de Dios. Sin embargo, la Escritura no miente, la Escritura no engaña. Y el Señor manda a su Hijo Jesucristo para que nosotros entendamos, y lo hace hombre, y lo hace manifestarse en vida, padeciendo y sufriendo y pasando todo tipo de adversidades para que nosotros podamos entender algo especial, que realmente Jesús, que realmente nosotros debemos de nutrirnos del árbol de vida que Dios como segunda oportunidad nos da para que nos nutramos de Él y para que podamos alcanzar este propósito. No solo crecer a la estatura de un varón perfecto, sino, como sabemos, nos regala algo maravilloso, que es la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. ¿Sí o no? Y en momentos parece como si olvidáramos esto, porque olvidándonos de que podemos ser como el Señor nos dice que seamos y cumplir lo que el Señor nos dice que cumplamos y hacer lo que el Señor dice que hagamos, parece que es difícil conseguirlo por nuestra propia y por nuestra mucha aún carnalidad. Y cuando digo mucha aún carnalidad es porque realmente mientras vivamos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, vamos a tener cierta dosis y cierta carga. Y solo se podrá, cierta dosis y cierta carga de carnalidad, y solo se podrá contrarrestar con una comunión perfecta, íntima, genuina y completa con Dios. Por eso la Escritura en este proverbio nos dice que el fruto del justo, de aquel que busca al Señor, de aquel que tiene comunión con Él, de aquel que tiene como propósito cumplir el propósito de Dios en su propia vida, dice que es árbol de vida. O sea que cualquiera persona que se acerque a Él, de esa persona manará la vida que Jesús le está dando. No que nosotros tengamos vida en sí mismo, tenemos vida, la vida que nos dio, el aliento de vida, pero como os dije al principio, no me refiero a ese tipo de vida. Me refiero a la vida que vamos a obtener después de esta, que podemos estar viviendo y transmitiendo a las personas que hay a nuestro alrededor, porque nosotros la hemos recibido por gracia. ¿Sí o no? La salvación de nuestras almas ha sido otorgada por gracia cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Esto es evangelio básico, ¿sí o no? Pero el evangelio ya no tan básico es llevar a cabo este propósito en nuestra vida hasta el día que demos el último suspiro. Y aquí está nuestra lucha, aquí está nuestro gigante, aquí está nuestra batalla. ¿Cuántas veces el mundo nos hace mirar para un montón de cosas que no tienen nada que ver con la esperanza que realmente el Señor quiere que more en nosotros? Por eso Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Otra vez el árbol de vida por el medio, por aquí por medio. Cuando tienes una esperanza, cuando tienes un propósito de algo, ¿no?, que ves que no se está cumpliendo, que tarda, es como si te estuviesen atormentando, como si te estuviesen estorbando, ¿no? Pero cuando ves un deseo cumplido, cuando ves algo que el Señor materializa en tu vida, ¿verdad?,
es como un árbol que florece, es como ese árbol que estaba en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tomaban de él y podían disfrutar de él hasta que se lo impidió la desobediencia y el pecado. ¿Tú quieres tener acceso completo a este árbol de vida? Pensamos que Jesús es un comodín que podemos coger cuando nos apetece, ¿verdad? Y cuando, la pifiamos, ¿no? Y en cierta manera, pues sí lo es, en cierta manera. Pero tenemos que tener cuidado en esa apreciación, por cuanto Cristo Jesús se dio una sola vez. Cristo Jesús no va a morir otra vez por ti, ni por mí. Él ya murió una sola vez, por el pecado de todos nosotros. Y Él quiere ser para nosotros ese árbol de vida que realmente había plantado en ese huerto del Edén para que nuestros padres terrenales pudieran haberlo consumido por siempre y para siempre. Y como Cristo es nuestro árbol de vida, ¿qué nos conviene hacer? Comer de Él. Porque aparte de otras cosas, Él dijo que era el pan de vida. El pan que descendía del cielo. Si no comes, si no te nutres de Él, obviamente, tarde o temprano, es cuestión de tiempo, posiblemente tu espíritu entrará en quebrantamiento, entrará en inanición, entrará en desnutrición. Así como alimentamos nuestro cuerpo, que de hecho en estos tiempos lo alimentamos excesivamente, incluso me atrevería a decir pecaminosamente en ocasiones, tenemos que alimentar nuestro espíritu y no lo podemos alimentar de otra manera que no sea también teniendo, pues como bien ha dicho Marisa, esa comunión genuina, perfecta, ese incienso que brota del olor grato que sale del agradecimiento de nuestro corazón hacia todo lo que ha hecho Dios hasta este día en nuestras vidas. Decíamos el otro día que no podemos ser este tipo de cosas, no podemos ser oidores olvidadizos. Por eso Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible es árbol de vida. Aquellos que empiezan a nutrirse del Señor, empiezan a tener unos comportamientos diferentes, una mentalidad diferente y unas palabras diferentes. Porque el verso sigue, dice, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hay otro verso que dice que la lengua es un miembro difícil o imposible, dice, de domar. ¿Qué significa precisamente esto? ¿Que no hay forma de sujetar lo que tenemos entre los dientes? ¿Cuántas veces nos lo ha hecho pasar mal, verdad? El decir una cosa fuera de lugar, el decir una cosa que no teníamos que decir o que habíamos prometido que no diríamos a nadie, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho algo que pensábamos pero que sabíamos que no teníamos que decir, pero nuestra lengua, como tiene vida propia, ¿cuántas veces nos la ha jugado? Y sabes la palabra de Dios que dice que solo podemos domar este miembro de nuestro cuerpo con el Espíritu Santo. Y si no hay comunión con Él, si no tenemos una cercanía genuina, diaria, natural, amorosa, potencialmente verdadera, obviamente nuestra lengua seguirá como caballo indomable. Ayer estaba viendo una película de un jinete y no, era casi imposible de domar el caballo, ¿verdad? No sé por qué se reirá Juan y Jessica, pero algo tendrán que domar. No eres capaz de domarlo, ¿no? Realmente, ojalá fuera un problema solo de Juan o vuestro. Es un problema generalizado, ¿no? Que solo podremos llegar a poder completarlo si realmente tratamos de permanecer estables y en ese camino que Dios nos ha señalado, abrazarnos a esa verdad y obviamente ser compañeros de caminos, amigos y hijos del Dios más grande que ha habido nunca, del Dios único, del Dios eterno, del Señor.
Y obviamente esto implica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso la sabiduría y la justicia generan vida y bienestar en nosotros, y mientras que todo tipo de perversidad, cualquiera que sea, solo genera en nuestra vida destrucción. O sea, lo que generó en el huerto del Edén nos aparta de la presencia de Dios, de poder sentir, de poder experimentar algo verdaderamente poderoso para poder luchar contra todo aquello que venga a nuestra vida. Que vendrán muchas cosas que nos retarán, que retarán nuestra fe. Por eso la sabiduría y la justicia generan ese tipo de esperanza, ¿no? Cumplida, revitalizada en nosotros, a través de algo que no merecíamos. Cuando pienso de dónde me sacó el Señor, y en ocasiones hablo con personas que están fuera del Señor, en ocasiones el enemigo quiere inducir mis palabras. Por eso que cuando le hablemos a alguien de Dios, primero deberíamos dejar que hablar a la persona que tenemos delante, o simplemente pararnos si es que no está hablando y ponernos delante de Dios para que el Espíritu Santo hable a través nuestra. Y no demos solo consejos, porque en esos consejos también puede ser que realmente nosotros nos animemos a pensar que somos más que la persona a la que estamos ministrando, cuando no es verdad. No sé si me entendéis. Creernos más que una persona que aún no ha salido del problema que nosotros hemos salido es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y realmente, aunque Dios nos haya cambiado, nosotros sabemos quién nos cambió, y sabemos que no hemos sido nosotros. Sabemos que no solo nos cambió, sino que también aún sigue transformándonos y cambiándonos. Por eso no podemos hablar a otras personas, aunque estén en pecado, aunque estén bajo el yugo de la esclavitud del enemigo, como si ellas fueran inferiores a nosotros, porque nosotros tenemos a Jesús. Eso es una aberración religiosa, ¿sí o no? Nosotros, si queremos salvar almas, comentábamos un verso, ¿verdad?, que es bueno salvar almas, ¿no? Es una bendición, y eso viene de estar verdaderamente tomando de ese árbol de vida y nutriéndonos de él. Y sabemos que la figura de Jesús destaca por su amabilidad, por su firmeza, por sus palabras de templanza, de amor, de consuelo, de perdón, de tantas cosas que nos han embelesado, ¿sí o no? Esa comunión con Él nos revitaliza hasta sentirnos en ocasiones casi completos, ¿no? Porque esa esperanza cumplida no solo revitaliza nuestra alma, como os dije, sino que es como ese árbol que nos hace experimentar una vida más allá de la que estamos viviendo. Y no me estoy poniendo demasiado espiritual, es todo lo que queremos y lo que deseamos. Por eso muchas personas se apuntan a cosas que creen ser sobrenaturales, en el sentido de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, obviamente, pero no es su propósito en sí mismo que vivas constantemente de esa manera, en ese sentido, gozándote y alegrándote y no sé cuántas cosas más, sin sentir o sufrir nada más que eso. No, Dios quiere que te alegres y que te goces, aún en medio de situaciones en las que no te van a traer gozo ni te van a traer alegría. Pero ¿cómo es este? Es que cuando nosotros subimos, Jesús baja. Cuando nosotros bajamos, Jesús sube. Y parece que nos tiene como un poco descolocados siempre, ¿sí o no? Me refiero a que cuando yo estoy en Cristo, estoy afligido, ¿puedo tener verdaderamente gozo? Pues me va a costar bastante, ¿sí o no? Como ser humano me va a costar. O sea, mi vida natural le va a costar. Pero aquí es donde entra la vida en la que hemos entrado a formar parte, que es la vida que nos ha proporcionado el Señor, la vida espiritual que nos lleva a ese árbol de vida, ¿no?, que había plantado en el huerto del Edén y que ahora el Señor, con la vida de su Hijo Jesucristo, nos da. Cómo Pablo puede escribir cartas a las iglesias animándolas cuando él está en prisión, cuando él está padeciendo sufrimientos, cuando lo han dejado hermanos de lado, ni lo visitan,
ni hacen nada por llegar a él y consolarlo, porque le tienen más miedo a Roma, porque tienen miedo a perder lo suyo, su propia vida. Pero Pablo estaba allí precisamente porque tenía su vida como basura para poder ganar a Cristo Jesús. Por eso en ocasiones nos dice que muchos de nosotros no nos preocupemos por las pruebas, por las aflicciones, porque aún no hemos padecido hasta la sangre, ¿no? Es curioso, ¿no? Y lo dice con una seguridad pasmosa, ¿no? Que deberíamos de tener muy en cuenta en nuestra vida, porque realmente esta esperanza cumplida nos lleva a ese árbol de vida, nos lleva a que en la situación en que estemos en nuestra vida, nosotros no solo podamos estar por encima de ella, sino que podamos estar gozándonos y alegrándonos porque tiene un cumplimiento en sí misma esa situación. Y no solo vamos a aprender de ella, de esa situación o de las cosas que estén pasando, entendámoslas o no, sino que realmente Dios nos va a dar una victoria verdaderamente milagrosa y sobrenatural, de las que pocos quieren. Solo quieren a veces que sean sanados, que a veces se le dé una cosa, se le dé otra, que se le sana a la suegra, que se sane a un hermano, que es bueno en sí mismo, pero no podemos quedarnos ahí. Amén. Porque habrá muchos sanos que entrarán en el infierno. Y habrá muchos cojos, ciegos, sordos y mudos que entrarán en el cielo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quieres decir, Javier? Pues que cuando nos acercamos al árbol de vida, empezamos a desarrollar una vida muy diferente a lo que el mundo nos ha enseñado, nuestros padres mismos nos han enseñado. Aquí hay un grupo de oración, estáis orando muchos de vosotros constantemente, ponemos peticiones de oración por muchas personas, por muchas cosas, ¿sí o no? Pero realmente muchas de esas cosas ya están en camino de ser recibidas y otras no, porque realmente la Escritura dice de que no pedimos bien. Sois conscientes de ello, ¿verdad? Pedimos para nuestros bien. Y la verdad que la palabra de Dios también nos dice que no sabemos orar del todo, no sabemos comunicarnos con Dios del todo. Por eso necesitamos algo más. ¿Cómo me puedo comunicar con Dios realmente bien? Lo dice la Biblia. A través del Espíritu Santo, a través de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero en esta ocasión dice a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Transformando nuestras oraciones y transformando nuestra mentalidad y nuestros comportamientos y nuestras apreciaciones de una forma genuina. No será que Dios no entienda todo lo que nosotros somos, claro que lo entiende, pero realmente el Espíritu Santo cambia, transforma nuestras palabras, nuestra mentalidad, nuestro ser en Cristo Jesús, para que realmente pueda ponerse delante de Dios como conviene, porque todos sabemos que si podemos estar de pie es gracias al árbol de vida el que ha dicho ahora Juan, Cristo Jesús. Si no, estaríamos, como hemos dicho en múltiples de ocasiones, fulminados, porque la santidad de Dios no solo cambia, sino que mata también. Y mata lo malo. ¿Quieres realmente ser santo? La palabra de Dios nos llama a ello. Dice, sed santos como yo soy santo. Si entendiéramos mínimamente qué implica esto, entenderíamos realmente que el árbol de vida es lo que nos proporciona en nosotros esa santidad. Porque por nosotros solos no podemos. Por nosotros mismos no podemos, obviamente debemos depender de esta realidad. Por eso Padre, Hijo y Espíritu Santo cumplen una función verdaderamente poderosa en nuestra vida. Y este árbol de vida no es otra cosa que la restauración completa de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ir a Apocalipsis. Empezamos en Génesis
Y realmente hay un montón de versos, ¿no?, que podríamos leer, no lo vamos a hacer obviamente. Apocalipsis 2:7. Este verso dice así: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al final de los tiempos, el acceso al árbol de la vida es restaurado para aquellos que han vencido y permanecen en Cristo Jesús. Es como si realmente ya realmente estuviéramos allí. No sé si puedes entender esto, o si puedes verlo, o si puedes sentirlo. Cuando tienes la ocasión de ser perdonado y de seguir siendo transformado, porque realmente corremos hacia el trono de la gracia, porque realmente estamos sintiendo las misericordias de Dios, el favor de Dios, es como si estuvieras plenamente en ese lugar, y como si Apocalipsis estuviera manifestando en este momento en tu vida. Es como si realmente el futuro se adelantara, ¿no?, a nosotros, si permanecemos en esta situación. Como dice este verso: al que venciere. ¿Tú estás seguro de que vas a vencer? Perdonad que os haga esa pregunta, pero hay hermanos con los que he hablado que no están seguros de si aún serán salvos, o no están seguros de realmente si están verdaderamente en Cristo Jesús, porque a veces han errado, o a veces cometen alguna falta o algún pecado, ¿no? No entienden de que el Señor, de que Jesús ha completado esa situación en la cruz. Los que hicimos antes de la cruz, los que fueron hechos durante la cruz y los que íbamos a hacer después de la cruz. ¿O acaso todos los que estamos aquí no hemos pecado después de haberle dicho: sí, Señor, perdona mis pecados? No hace falta ser demasiado honesto para decir eso, ¿verdad? Es pura racionalidad y pura sinceridad decirle: Señor, hemos pecado y pecamos. Por eso el apóstol dice que el que dice que no tiene pecado miente como un cosaco. Miente, es mentiroso. Por eso os decía antes, ¿queréis vivir de verdad una vida plena? No hay una forma mejor que vivirla. Es más, solo hay una única forma de vivirla, que es obviamente tomando de este árbol de la vida que el Señor plantó en el huerto del Edén para que nosotros fuéramos por siempre y viviéramos por siempre con Él y en la eternidad. Amén. ¿Quieres vencer? Pues dice este verso que te dará de comer de ese árbol, el cual está en medio de donde lo plantó. Dice Apocalipsis 22:2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mirad que el Señor no solo planta este árbol para que nosotros podamos comer, o para que Adán y Eva pudiese haber comido. Yo creo que comían cada mes un fruto, y ese fruto les producía esa vida eterna, ¿no? Esa capacidad de poder vivir para siempre. No sé cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, y no creo que la Biblia lo diga. ¿Lo dice la Biblia? Pienso que no. Pero no sé el tiempo que pudieran llegar a vivir antes de cometer ese pecado, ¿no? Antes de la desobediencia. Lo que está claro es que este árbol produce, según la palabra de Dios y según este verso, 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas, dice, de este árbol eran para la sanidad de las naciones. Porque Cristo no vino solo para darnos esa vida, ni para que viviéramos esa vida, que también obviamente es fundamental, es poderosa, sino también para ser sanados. Y a día de hoy estas hojas de este árbol representan también a nuestro Señor y Salvador Jesús, que obviamente vino para sanar. ¿Qué es lo primero que hizo en nuestra vida? Limpiarnos,
sanarnos de todo pecado. Y lo sigue haciendo a día de hoy. Y sigue queriendo sanar no solo los cuerpos, que en ocasiones también. Por eso oramos y por eso le pedimos a Dios. Pero cuidado, no nos centremos demasiado en lo natural en ese sentido, porque hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Nos acordamos de la resurrección de Lázaro y nos acordamos de otro tipo de eventos en los cuales Jesús se vio implicado a la hora de sanar enfermos, para que la gente entendiese y viese que el reino de los cielos se había acercado, con un propósito definido. Pero obviamente el propósito no estaba solo en haber sanado a aquel leproso, en haber curado aquella enfermedad en concreto, sino en que la persona recibiera algo extraordinario del cielo, que supusiera la eternidad en sus vidas. ¿Entendemos esto? Porque todos aquellos que sanó y todos aquellos que resucitó murieron. No queda ni uno a día de hoy. De los que sanó, obviamente, en la palabra de Dios, obviamente, el Señor sigue haciendo maravillas, sigue haciendo cosas en la vida de las personas, no solo a nivel espiritual, también a nivel natural, y viceversa. Amén. ¿Sí o no? ¿Quieres que el Señor te use para esto? Tienes que estar bebiendo y tienes que estar comiendo del árbol de la vida. Tienes que estar tomando un fruto, cada fruto de ese árbol que produce este árbol que está en el paraíso de Dios, como si ya estuvieses en Apocalipsis haciéndolo, porque Jesús representa y define realmente esto con una pasmosa claridad. En Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. No hay otra forma de lavarnos sino en la sangre del Cordero. No hay otra forma de experimentar y de poder entrar sino es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque no solo es el camino, sino que es la puerta por la que debemos entrar. Por eso dice la Escritura que el camino que lleva a la salvación es estrecho y angosto, y ancho es espacioso el camino que lleva a la salvación. El otro día hablábamos hablaba Antonio con el tema de la iglesia perseguida, ¿no? Y mientras iglesias multitudinarias danzan, bailan y definen solo lo que es el culto a una única realidad de gozarse y pasarlo bien continuamente, como si el evangelio solo fuese eso, no, puede tener una parte de eso. Pero el evangelio no es eso, el evangelio es todo lo contrario, en el sentido de que el evangelio nos expone contra el mal, nos expone contra la oscuridad y nos expone contra todos los principados y potestades que están para aniquilar, matar y destruir no solo tu vida, sino a todas las personas que tienes alrededor. Por eso la Escritura nos habla constantemente, ¿no?, de la importancia que tiene el estar en comunión con Jesús. Y cuando estás en comunión con Jesús te desnudas delante de Él. Y cuando digo que te desnudas, abres tu corazón de par en par y le dices lo que puedes y no puedes hacer, lo que eres y lo que aparentas ser delante de otros. Y le enseñas todo. Le dices: mira, Señor, tú me conoces de arriba a abajo y soy así. ¿Tú crees que se puede cambiar esto? Cuando realmente conoces a Jesús de verdad, tienes estas conversaciones con Él. Cuando realmente quieres utilizarle, no. Cuando realmente le quieres usar para tus propósitos, generalmente tus oraciones son diferentes. Y van en otra línea, solo exigiendo, pidiendo y queriendo manipularle. Pero cuando realmente conoces a Jesús y conoces a Dios verdaderamente y sabes que el árbol de la vida, que de lo único que te puedes nutrir es de ese árbol de vida que Dios ha plantado en este mundo, ¿verdad? Y que ha brillado hasta el día de hoy, ya más de 2000 años de su nacimiento, y ahora pronto ya toda la parafernalia de las tradiciones que no digo que en ocasiones sean buenas en el sentido que lleven a recordar ciertas cosas, ¿no? Pero generalmente muchos que se sumergen en estas fiestas que ahora vamos a vivir solo lo hacen para vacaciones, para aislarse, para pasarlo bien, para no sé qué, no sé cuánto, todos lo sabemos, ¿no?
confunden lo que es el significado verdadero de estos propósitos, ¿no? Y de lo que deberíamos recordar para tenerlo en cuenta, con unas festividades que rayan, pues obviamente, en la pura carnalidad y naturalidad. ¿Quieres que pase esto en tu vida? Yo creo que no, ¿verdad? Aquellos que estamos aquí no nos hemos levantado de nuestra cama hoy para simplemente escuchar un sermón, sino para que Dios siga hablando en nuestras vidas, y para que cuando salgamos por esa puerta y empecemos a hacer lo que hacemos habitualmente, podamos hacerlo de una manera diferente y podamos confrontarnos con esos problemas, con esas situaciones que nos desesperan en ocasiones, y con esas cosas que nos invitan a abandonar el camino también de Cristo Jesús, con esas cosas que nos ponen contra la espada y la pared, con esas cosas que nos prueban hasta el extremo de que en ocasiones caemos de rodillas y le tenemos que pedir perdón a Dios por nuestro comportamiento, porque hemos dicho, pensado o hecho cosas que no tienen nada que ver con un hijo de Dios. Y nuestro corazón sangra, como sangró el corazón del Señor, como sangró su costado, como sangró Él en la cruz, con esas espinas en su frente y con esas manos y sus pies horadados, clavados. Y sigue habiendo victoria en nuestra vida. Y sigue habiendo poder, porque nos hemos anclado, nos hemos asido de sus ropas. ¿Os acordáis de aquella mujer que se aferraba a su manto? ¿Qué le pasó? ¿Os acordáis qué mujer era? Sí. Una mujer que tenía una enfermedad que era flujo de sangre, ¿no? Lo que se dice una regla continua, ¿no? O algo así parecido, ¿no? Y de aquella era una cosa peor todavía, porque había un estigma social muy grande, ¿no? sobre ese tema. Pero el Señor no solo la liberó de eso, ¿no? Sino que nos dio a ver que realmente cuando nos empeñamos, como el ciego Bartimeo, ¿no? No le importaba que otros le dijeran que se callase. Él quería experimentar la presencia de Dios, no solo para que le sanase la vista, porque eso era una cosa puntual, sino para que realmente ese hecho transformara su vida completamente. ¿Y qué pasó? Pues obviamente fue salvado. Yo lo que sé que antes no veía y ahora... Y si ahora puedes ver, como hijo de Dios, las cosas que son de Dios, ¿por qué no hacerlas? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Cada cosa que hagamos la tenemos que hacer por voluntad propia y porque el Señor está poniendo en nuestro corazón hacerlo. Tantas congregaciones que se dicen cristianas evangélicas y a día de hoy están errando en cosas tan genuinas y sublimes como esta, y están enseñoreándose de las personas cuando nosotros no somos señores de nadie, y están obligando a personas a hacer cosas o enseñando cosas a la fuerza para que las hagan, porque si no, no las hacen de ninguna manera. Que bien cierto es que hay personas que necesitan que alguien las aflija para que hagan cosas, ¿no? Pero no es el fin que Dios propuso, ni que Dios expuso. A mí no me llamó a la fuerza el Señor. Me llamó a través de mis necesidades, pero me llamó con cuerdas de amor. Me atrajo a Él con cuerdas de amor, y yo creo que a ti también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Pues para acabar esta predicación, solo quiero que te quede grabada esta frase. Cristo es el prototipo del árbol de vida que Dios plantó en Edén. Cristo es como ese árbol de vida, y puedo estar tomando de sus frutos, y puedo estar tomando de Él, y puedo estar siendo transformado y cambiado aún a veces sin darme ni cuenta. Increíble, cuando el Señor empezó a cambiar mi vida, no sé la tuya, pero yo fue lo que sentí, ¿no? En ese momento no sentí nada, obviamente, no sentí nada, simplemente cierta paz, cierta tranquilidad, que ya era bastante en aquel momento para mí. Pero me di cuenta que a través de los días ya no deseaba cosas que había deseado, ya no estaba presionado por esas cosas que realmente estaban cautivando mi corazón y mi mente y mis pensamientos. Y por primera vez podía decir que no
a esas cosas que me hacían tanto daño y que me perjudicaban. Y hasta este día el Señor sigue haciendo en mí y dándome esa oportunidad de seguir siendo transformado, de seguir siendo cambiado, porque sigue habiendo cosas que están ahí, que quieren perjudicar nuestras vidas y que quieren atrasar nuestro camino en Cristo Jesús. Es más, no solo eso, sino que quieren también que te desvíes de Él, que te apartes de Él y que lo revistas o lo vistas incluso de religiosidad. Se parece mucho a lo que el Señor nos dice que hagamos, pero no tiene nada que ver. Amén. Amén. Pues acuérdate de una cosa. En el Edén ofrecía vida eterna a quienes comieran de su fruto. Apocalipsis nos lo dice y en Génesis también. Cristo ofrece la vida eterna a quienes creen en Él, ¿sí o no? Hay una similitud bastante comparable, ¿no? Cristo es sanidad. Las hojas de aquel árbol dice la palabra de Dios que traerían sanidad a las naciones. Está ocurriendo esto. Eso pasa que nosotros vivimos en un pueblito muy pequeñito aquí en la punta de la costa, apenas se percibe en el mapa, pero a lo largo y ancho se está percibiendo la sanidad poderosa. Acabo ya con esta palabra y con este verso y te pregunto una pregunta nada más. ¿Y tú ves a Cristo como ese árbol de vida en ti? ¿Lo ves a día de hoy? ¿Ves potencialmente cómo ese árbol se te ha puesto delante como una opción viable en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Mira lo que dice Juan capítulo 1 verso 5 y acabo. Guarda este texto en tu corazón. El que tiene al Hijo ¿tiene qué? La vida. Tiene la vida. La vida. Oh, qué hermoso. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto hay que predicarlo en más de un entierro, en más de una boda. No sé si se casa alguien, no sé si se casa. Os recuerdo que el domingo que viene podéis marchar, Roque, que sé que tenéis hoy un compromiso. Ya acabamos. El domingo que viene tenemos boda. Se nos casa Natalia y Adonis. Y seguro que el Señor tiene preparado algo para sus corazones en ese sentido, ¿no? Para que ellos puedan entender y comprender lo bueno que es tener a Cristo, porque teniendo a Cristo tienes la vida, y no teniéndolo, no tienes la vida. Es tan sencillo como eso. Amén. Cristo es nuestro árbol de vida. ¿Seguro? Todo lo que sale por tu boca será probado. Y por la mía, obviamente. Yo creo que el primero que prueba es a mí, el Señor. A veces tengo que volver a escuchar la predicación para predicarme a mí. Teniendo a Cristo tenemos la vida. Podemos tener acceso a ese árbol de vida que Dios plantó en Edén. Amén. Comer de sus frutos. Comer y beber de Él. Porque también Él decía que el que bebiere de su agua, del agua que de Él, nunca más tendría sed. Amén. Cierra tus ojos. Oh, mi Señor, te amamos, tú eres el árbol de vida, Señor. Oh, que no solo das vida en sí mismo, sino también, oh Dios, sanas, liberas, Señor Dios, y nos fortaleces, Señor. Entendemos que esto se cumple en ti, Señor. Tú nos has restaurado, Señor. Tú has hecho posible, Señor Dios, que pudiésemos renacer para una esperanza viva, Señor. Que muchos de nosotros fuésemos liberados del yugo de la esclavitud y no para morir en el desierto, sino para entrar en la tierra que tú nos prometes, Señor. Mi amado, ayúdanos a entender este propósito, Señor, y no caer, Señor, en una religión estéril. Padre, sabemos que nos es necesario reunirnos
Pero sabemos que nos es necesario, que todo aquello que oímos y que tú nos enseñas, es necesario que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Te amamos, Señor, y queremos que sigas enseñándonos, amonestándonos, disciplinándonos si es necesario, Señor Dios, y llevándonos de la mano, Señor. Por supuesto, damos por hecho que todas estas cosas las haces porque nos amas. Gracias por mis hermanos aquí, por los que no han podido estar aquí hoy, por la razón que sea, por los que se han ido, Señor, por su trabajo, porque tienen algún otro compromiso, Señor. Gracias. Ayúdanos a ver que todo aquello que oramos y que te decimos, Señor, ayúdanos a ver aquellas cosas que tú cumples y las que no cumples, oh Dios, o tardas en cumplir, Señor. Ayúdanos también a seguir descansando en ti, que tarde o temprano tú harás lo que tengas que hacer, Señor, pero aquellas cumplidas que no caigan en saco roto, Señor, que nos demos cuenta de que nuestro Dios es muy grande. Tú eres el Cristo, el árbol de la vida, del cual tomamos hoy, Señor. Gracias en este tiempo, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús.